Necesito que me contesten porque sí, les comentaba que sí necesito que me contesten porque luego pienso que estoy solo platicando solito. Entonces, comenzamos por favor con la primera diapositiva. Entonces, fíjense, como todos otros temas, pues debemos apegarnos a las normas oficial mexicana. En en esta presentación, pues que vamos a hablar de planificación familiar, pues ya está bien establecido en nuestras normas, hablando de nuestro país, de México. Ajá. Igual que en las guías de práctica clínica, que es lo primero que yo les digo que investiguen, porque ya está bien establecido por un consenso, significa que por un grupo de expertos, ajá, ya revisaron el tema y sacaron conclusiones a las cuales todo el personal de salud debemos de apegarnos. En este caso vamos a hablar de planificación familiar y lo vamos a ver como un derecho que tiene toda persona, que al momento de acudir a recibir un servicio de salud debe solicitar la información. Esta persona, obviamente, que acude a los servicios de salud, debe de acudir a ello pues de manera libre, no forzada. Si es una chica que tiene un novio o esposo o una relación sentimental con otra persona, pues no debe ser obligada a ir a solicitar este servicio. A eso se refiere que tiene que ser de manera libre, responsable e informada. Esto pues debe ser orientada por el personal de salud. Ajá. La mayoría de las veces acude porque quiere reducir el número de embarazos, obviamente, o quizás el espaciamiento entre uno y otro, así como obtener cierta información de las dudas que tenga ella respecto al uso de estos métodos. Entonces ahí entra algo que se llama consejería. La consejería debe ser otorgada por todo el personal de salud, o más bien el que está adscrito a la unidad de servicios que la paciente vaya o esté acudiendo. Esta consejería debe ser un proceso de análisis y comunicación personal, debe ser personalizada. Ajá. Entonces, mediante el cual se van a brindar a los solicitantes los métodos anticonceptivos para que esta paciente pueda tomar decisiones voluntarias. Tiene que ser, obviamente, consciente e informada acerca de la vida sexual y reproductiva, así como para efectuar la selección del método más adecuado a sus necesidades. O sea, todo es individualizado. Ajá. Sobre todo para asegurar su uso correcto, ¿no? Y sobre todo, pues, satisfactorio. Si le conviene a la paciente o no, usarlo, por cuánto tiempo, ¿no? Desea la protección anticonceptiva. También si las parejas son infértiles o estériles, o sea que no puedan embarazarse, que en este caso se llama infertilidad, pues debe acompañarse de una referencia oportuna a una unidad médica que le solucione ese problema. Entonces, las principales objetivos que nosotros otorgamos cuando acude una paciente, pues es mencionarles las características de todos los métodos que existen, la efectividad, las indicaciones, contraindicaciones, la forma de administrarse, así como los lineamientos generales para la prescripción, cuánto le dura, la seguridad, la necesidad de seguir con el método o cambiarlo, cuando ellos quieran, sobre todo bajo la información. Todo esto proporciona la consejería. La siguiente, por favor. Y fíjese que hay algo que se llama criterios médicos de elegibilidad. ¿En qué consisten estos? Vamos a catalogar los anticonceptivos. Como ustedes saben, la mayoría pues, son hormonas. Y por ser hormonas están contraindicados en ciertos padecimientos. No en todas las pacientes vamos a otorgar los mismos. Ya les mencionaba que tiene que ser individualizada. Ajá. Y aquí, por ejemplo, tomando en cuenta estos criterios,
Ajá, los dividen en categoría 1, que es una situación para la que no existen restricciones al uso del método anticonceptivo. La categoría 2 es la situación en la que en general las ventajas superan los riesgos. La categoría 3 es al revés, la situación en que los riesgos son mayores que las ventajas. Y la categoría 4 pues está totalmente proscritos, no se deben de indicar. Ajá. Ahora, la siguiente, por favor. Ok, en esa diapositiva, ajá, vamos igualmente tomando en cuenta los criterios de elegibilidad, ajá, que eso significa CME. Ajá. Los divide por grupos etarios, por ejemplo, los menores de 40 años, que son aquellas mujeres que es desde de la menarquía hasta los 40 pueden usar métodos sin restricciones. Esa es la categoría 1. O sea, el riesgo es muy bajo, ¿no? Si es mayor de 40 años, es decir, que aquellas mujeres de 40 años o más que pueden usar anticonceptivos orales combinados. Eso significa AHC con riesgo bajo. En el segundo cuadro, colocamos todas aquellas recomendaciones para el uso de anticonceptivos hormonales combinados en mujeres que están amamantando. ¿Cómo es la anticoncepción en esas pacientes? Bueno, pues las categorizamos de acuerdo a las semanas, ¿no? De posparto, por ejemplo, en menores de 6 semanas, podemos encontrar aquellas mujeres que están amamantando, en las cuales está contraindicado, es decir, que tenga alguna patología agregada. En igual o mayor a 6 semanas, las mujeres que están amamantando con más de 6 semanas, es la misma repetición, en las cuales no debemos de usarlo. También aquí entrarían en la categoría 3. Y en las cuales ya tienen más de 6 semanas, que están amamantando y que en general puedan usar los métodos anticonceptivos. ¿Cómo vamos a ver esto? Si es recomendable darlos o no darlos, pues de acuerdo a la patología que tengan. Si tienen alguna patología agregada, que sea diabética, hipertensa, que tenga cáncer de mama, alguna cardiopatía, alguna trombosis pulmonar, alguna insuficiencia venosa profunda en miembros pélvicos, etcétera. En el cuadro 3 dice, en el apartado 3 dice recomendaciones para el uso de anticonceptivos orales combinados en mujeres posparto. Y aquí las divide en menores de 21 días, posparto, con riesgo de tromboembolismo, los que le mencionaba, los cuales entrarían en la categoría 3, en aquellos pacientes menores de 21 días posparto que también tienen riesgos de tromboembolia venosa, en las cuales no deberíamos de darles porque caigan en categoría 4, y así sucesivamente. En el cuadro 4 dice recomendaciones para el uso de anticonceptivos orales combinados con trastornos venosos superficiales. Ahí les dan una categoría muy baja. Entonces debemos de investigar bien qué factores están complicando a esa paciente. Si tiene trombosis venosa superficial, si tiene trombosis venosa profunda, si tiene alguna cardiopatía, si tiene alguna alteración hepática, porque hay que recordar que los hormonales se metabolizan en el hígado. ¿Me pasa la siguiente diapositiva? ¿Cómo vamos a dividir los métodos? Les voy a mencionar algunos que ya no se usan. Vamos a poner mucha atención. Los métodos aquí los enumeré porque anteriormente se enumeraban de esta forma que les estoy mencionando. Métodos naturales o de abstinencia periódica.
Ajá, son aquellos métodos por medio de los cuales se evita el embarazo. Esa es la intención, evitar el embarazo. Ajá, planificando el acto sexual de acuerdo a los periodos fértiles o infértiles de la mujer. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, tiene que estar en edad fértil y que sea sexualmente activa. Si no, pues ¿para qué lo emplearíamos, no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues que tengan ciclos menstruales irregulares. ¿A qué le llamamos irregular? ¿Alguien sabe cuáles son los ciclos menstruales regulares? ¿Cuál es lo normal? Vamos a hablar primero en cuanto a días. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es un ciclo normal en cuanto a días? 28 días. 28 es el promedio. Mínimo. 30 días. ¿Mandé? Creo que son 25. Era de 28 a 30 días. Ok, entonces mínimo 21 días, máximo 35, promedio 28. ¿Cuál sería la indicación precisa? Es que esa paciente debe estar menstruando exactamente cada 28 días, porque si ya varía de ahí, sería muy inestable y sería muy riesgoso darle un método anticonceptivo porque podría embarazarse. Ajá. Entonces, o la otra es que la persona o que la que va a solicitar el método, platique con su novio o marido y si no están de acuerdo en tener abstinencia en los días que se les indique, pues sería una contraindicación, ¿cierto? Porque entonces no respetarían esos días. La siguiente diapositiva. Ahorita vamos a hablar del método del calendario, que también no lo recomiendo, se los pongo porque los van a encontrar en alguna literatura. Ajá, y es lo que mencionaba yo. Entonces, se hace a través de la observación continua durante un año de la pareja para que podamos estimar el periodo en que está fértil. Es muy fácil ahí sacarla. Normalmente, ¿en qué día ovula la mujer? El día 14. En un periodo regular de 28 días. El día 14. En el día 14, exactamente. ¿Cuánto dura la vida media de un espermatozoide? 90 días. No. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la vida media de un espermatozoide? 72 horas. Anteriormente considerábamos 72 horas. Ahora ya se han descubierto que pueden sobrevivir hasta 5 días. Entonces, si ovula en el día 14 más 5 días de sobrevida del espermatozoide, ¿hasta qué día le permitirían tener relaciones a esa mujer? El día 20. Exacto. ¿Cuánto dura el óvulo? La vida media del óvulo. 3 días. Entonces, 14 menos 3. 11. 11. Ya no le permitirían tener relaciones sexuales a esa paciente, a esa usuaria, a partir del 11º día hasta el 20 no pueden tener relaciones sexuales. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí le entendimos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Y el otro método de la temperatura, anteriormente lo hacíamos, ahora ya tampoco, no lo hagan. Ya nomás se lo pongo por mera historia. La mujer al despertar, antes de levantarse, debe efectuar la temperatura todas las mañanas en la misma situación y por la misma vía, después al menos 5 horas de sueño continuo. Ajá. Puede ser la toma de temperatura oral, rectal, vaginal. Entonces, la variación de 3 días de la espera, pues, elevación de la temperatura contribuiría a evitar que el óvulo sea fecundado. O sea, más bien debemos de ir viendo, se supone que a mayor, la ovulación ocurre en el mayor pico de la temperatura.
Esto ya no lo hagan, no, es mera historia. Yo se los puse ahí porque lo van a encontrar, pero ya no lo hacemos. Ni siquiera hacemos el método que les acabo de mencionar, del de Hollino, porque la mayoría de las personas se embarazan, entonces no sabemos llevar un buen control, y menos cuando no se tiene una pareja estable. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de otro método que ya tampoco lo hacemos, pero pues debemos de mencionarlo, el método del moco cervical o de Billings. Ajá. Tal y como lo pusimos ahí, se utiliza un papel higiénico antes de orinar o mediante la toma de moco cervical con el dedo. Ajá. Para valorar su aspecto y elasticidad. Al observar el moco abundante y lubricante hasta llegar a ser filante y elástico. Ustedes, la mujer puede muy fácilmente hacer el diagnóstico de ovulación porque en el día entre el 11º y 18 días, entonces 18º días, en promedio 14 días es cuando ocurre la ovulación. Ustedes pueden tocar el moco, moco vaginal, lo presionan con el dedo índice y pulgar y lo tratan de separar y van a ver cómo el moco se estira como chicle, no se rompe. Y luego decimos, seguramente es porque está ovulando. Ajá. Ok. También es muy fácil de ver, pero tampoco se los recomiendo que te hagan este método como planificación. Ok. La siguiente. Una vez que pase el periodo de ovulación, el moco lo tocan y se rompe muy fácilmente, se adhiere muy fácilmente al dedo y se rompe muy fácilmente. Sería como, es más espeso. Ajá. Ahora vamos a hablar de los métodos de barrera y espermicidas. Estos son métodos temporales que interfieren con la fecundación de manera mecánica, o porque también tiene ciertas sustancias químicas que van a impedir que el espermatozoide progrese, llegue a cavidad y fecunde al óvulo. La siguiente diapositiva. Vamos a hablar del condón masculino. Bueno, es muy obvio que se trata de una bolsa de látex que se aplica al pene en erección con el fin de evitar el paso de espermatozoides. ¿Qué contiene este condón? Bueno, contiene una sustancia química que se llama nonoxinol 9. Su porcentaje de efectividad, el 97%, siempre y cuando se utilice adecuadamente. ¿Cuándo hay que ponerse el condón? Pues obviamente antes de que el pene toque la vulva, el introito, porque se ha visto embarazos. Bueno, cuando la pareja eyacula en el introito o en la vulva, pues obviamente el espermatozoide tiene la capacidad de viajar a través de la vagina. Es decir, que no es necesario que tenga penetración la mujer para quedar embarazada. Son muy estrictas aquí los métodos. La forma, la técnica de aplicar, de colocarse el condón, porque todo eso disminuye su efectividad. Entonces, indicaciones. Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Quien a esta edad, la mayoría ya ha tenido relaciones y sabe o ha leído los folletos que vienen íntegros en la caja. En primer lugar, se utiliza como apoyo a otros métodos. Muchas veces la mujer desea un implante, un dispositivo intrauterino, pero resulta que acude en el periodo que está ovulando, ¿no? Entonces le dice, mira, pues ahorita no podemos colocarte este método, pero utiliza condón hasta que te venga la próxima menstruación para que inicies con el método que tú quieras. Ahí es en apoyo, por eso se le llama apoyo a otros métodos. También cuando tienen actividad sexual esporádica, cuando no se tiene una pareja estable, entonces pues de preferencia se les aconseja que tengan siempre un condón a la mano. La mayoría de los embarazos suceden en esta situación, que no son planeados porque la mayoría pues tienen relaciones con parejas que acaban de conocer y que no planean la actividad sexual, por lo tanto pues quedan embarazadas.
Ok, o también se debe utilizar en las primeras 25 eyaculaciones tras la vasectomía. La vasectomía no tiene luego eficacia, o sea, una vez que se ligan los conductos, tenemos que esperar 25 eyaculaciones mínimo para que ya no se eliminen los espermatozoides a través de la uretra. O por riesgo de transmisión sexual, también es indicación de que se use condón. Muchas veces la mujer ya trae un dispositivo intrauterino, ya trae un implante o ya está tomando vía oral anticonceptivos, pero eso no le evita que se contagie de transmisión, de infecciones de transmisión sexual. Por eso se le aconseja que usen condón, sobre todo cuando van conociendo de nuevo parejas. Ajá. La principal contraindicación es de que esa paciente, la mujer o el hombre, sea alérgico al látex o al espermicida. ¿Ok? O cuando se tenga una disfunción sexual. Muchas veces la disfunción sexual impide la erección del pene. Pues, ¿cómo se lo colocaría? No se puede. ¿Sale? La siguiente diapositiva. Ok. Ahí les puse la técnica de colocación. Ya creo que sobra explicárselos, ¿no? Pero ahí está la imagen bien explícita. La siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a hablar de los espermicidas, que son sustancias químicas que inactivan a los espermatozoides antes de penetrar. Ahí está, antes de penetrar al útero, los cuales puede haber en crema, óvulos, espuma, etcétera. No los recomiendo porque también se cometen muchos errores a la hora de utilizarlos. ¿Sale? Aparte, tienen un porcentaje de efectividad en el 75-90%, pero cuando son bien usados. Hay algo que se llama escarceo. ¿Quién sabe qué es el escarceo? ¿Sí están ahí? Sí, doctor, no lo habíamos escuchado. Pero Es que no contestan. ¿Alguien sabe qué es el escarceo? No, doctor. no, No, doctor. doctor. Ah, bueno, pues es que se refiere a las caricias pre. Entonces, en ese momento es cuando se debe de colocar, ¿no? Estas sustancias. Porque si se lo colocan una vez de que la pareja ha penetrado, pues ya no tiene ninguna utilidad. Es igual que el condón. ¿Estamos de acuerdo? El condón se debe colocar cuando se está teniendo el escarceo, o sea, las caricias presexuales, precoito. La siguiente. Ya hablamos del nonoxinol. La siguiente. Ok, perfecto. La siguiente, porque ya les dije como en qué momento se lo debemos de aplicar. También hay algo que se llama condón femenino. Ajá. Es una vaina de poliuretano, ajá, con un anillo del mismo material, flexible en cada extremo. Ajá. Hay una parte que permanece fuera de la vagina y el otro, ajá, que está interno. Este método les va a proteger contra, bueno, ahí dice contra ciertas infecciones virales. Ajá. La siguiente. Se tiene la ventaja de que la mujer se lo puede colocar al salir de su casa. Para que el momento en que ella prefiera tener relación, sin ningún problema. Si no es necesario que se lo lleve y se lo aplique antes de. ¿Sale? A diferencia del condón, que ese sí, obviamente se lo tienen que colocar inmediatamente antes de la relación sexual.
La siguiente diapositiva. Esta es más o menos parecida igual que el condón femenino. La siguiente. Ok, ese es el método de colocación. Nada más hay que hacer énfasis ahí donde dice que no debe extraerse durante 6 horas mínimo tras el coito, ¿no? Ni dejarlo por más de 24 horas. No recomendado en mujeres con prolapso. Bueno, eso es muy obvio porque no había forma de cómo introducirlo. La siguiente diapositiva. Ok, los métodos anticonceptivos hormonales, vamos a hablar ahora de los hormonales, son de los que tienen mayor eficacia en cuanto a porcentaje. Ujú. También se requiere del uso correcto, o sea, de no olvidarse de alguna toma, obviamente, ¿no? Las hormonas pueden tener efectos diversos, tanto sistémicos, ujú, y sobre todo se debe de poner atención a los efectos secundarios, porque muchas veces la usuaria lo suspende por cefalea, que es una de las más comunes, o por malestar en miembros pélvicos. Ajá. Esta es que la característica que tiene es que no te van a prevenir ni proteger de las enfermedades de transmisión sexual, lo que les comentaba, ¿no? O sea, si tienen, van a conocer o están saliendo con parejas nuevas, hay que usar el condón. La siguiente diapositiva. Hay hormonales orales que están compuestos solamente de progestinas. Este es su mecanismo de acción, es que suprime la hormona luteinizante. Por lo cual van a bloquear la ovulación, uh-huh. Van a producir atrofia endometrial, amenorrea, y otra característica es que van a espesar el moco cervical. Al espesar el moco cervical van a retrasar el paso de los espermatozoides. De esta manera, van a impedir el embarazo. La fertilidad se va a restaurar después de que cese su uso. Las presentaciones en las cuales vamos a encontrar progestinas solas es en el dispositivo. Actualmente hay un dispositivo que se llama Diumirena, ajá, que trae solamente progestina sola. También las hay inyectables en píldoras o en implantes. La siguiente diapositiva, por favor. Sus efectos adversos, pues la mayoría de los efectos por lo cual acude de nuevo la paciente son sangrados uterinos a mitad de su ciclo. Esos pueden ser intermitentes o también porque tengan alguna otra alteración, náuseas, mastalgias. Hay algunas contraindicaciones para usar estos anticonceptivos hormonales como cáncer de mama, o que la paciente ya acuda o que se sepa embarazada. Obviamente no hay que primero verificar que no está embarazada la paciente, o pacientes con alguna contraindicación de las categorías que le mencioné, que tengan obesidad, algún riesgo cardiovascular. La siguiente diapositiva. Aquí específicamente, como les mencionaba, el implante. Uh-huh. Vamos a hablar del implante que se llama, su nombre comercial es el Implanon NXT. Son cilindros delgados, tal como vemos ahí en la imagen, flexibles, que contienen progestina, las cuales se implantan de forma subdérmica. Ajá. Y ahí donde dice que se libera por muchos años. No, no es por muchos, son por 3 años. Bueno, tal y como lo colocamos ahí. Contiene 68 miligramos de etonogestrel. Hay otros nombres comerciales, pero que igualmente vienen en esta forma, ¿no? En forma de implantes, tal y como está ahí en su imagen. Por ejemplo, el Yadel, que les va a durar en 5 años. El Implanon
dura 3 años. La siguiente diapositiva. Ok, esta es una imagen. 8 centímetros, tal como dice ahí, 8 a 10 centímetros a partir del epicóndilo se introduce en forma subcutánea. Depende de la marca, como les mencionaba, es los años de duración. La siguiente, por favor. Ok, las indicaciones. Para quien no usa actualmente anticoncepción, el implante se inserta durante 5 a 7 días después de la aparición de la menstruación. Tenemos que verificar, obviamente, primero que no esté embarazada. ¿Sabe? Y esta tiene la opción de que puede insertarse inmediatamente en el posparto o en el aborto, posaborto. Los principales efectos adversos que pudieran presentarse, si lo coloca un especialista, pues es muy difícil, ¿no? Ahí en la literatura dice que lesión del nervio, pero eso es muy difícil. Al menos de que lo coloque alguien que no tenga conocimiento de la anatomía, ¿no? Si está bien colocado, obviamente tampoco puede perderse, ¿no? Pues a lo que voy es que debe tener un seguimiento. Los deben de citar a los pacientes, a la usuaria para revisarlo, que esté bien insertado, que siga estando en su mismo sitio de inserción. La siguiente. Entonces también hay un tipo, así como hay en implante subdérmico, también hay unos tipos que vienen para colocarse como un dispositivo intrauterino. Como les mencionaba, su nombre comercial, uno de tantos, pues es el de Diumirena. Ajá. Trae progestinas liberadoras. Su nombre es el levonorgestrel. Ujú. Todos son un marco de polietileno en forma de T combinado con bario para hacerlos radioopacos. Poseen unos hilos que van a salir a través del canal cervical. Ajá. Esto hay igualmente que citarlas para darle seguimiento. Muchas veces los cortan de más, bueno, suelen cortar los hilos demasiado cortos, quedan muy cortitos y se pierden, se van hacia cavidad intrauterina. Su tasa de fracaso es inferior al 1%. La siguiente diapositiva. Igualmente hay varias marcas, como les mencionaba. Si estamos hablando del Mirena, trae 52 miligramos de levonorgestrel y su duración es de 5 años. Otras marcas como el Quilena trae 19.5 o el Esquila y su duración es de 3 años. La siguiente diapositiva. Ok, los dispositivos T de cobre, pues es igualmente, como ven ahí en la imagen, tienen tienen pues cobre, a diferencia de los anteriores, ¿no? Que solamente contenía una hormona, una progestina, que era el levonorgestrel. Son idénticos en cuanto a la forma, ¿no? Es su estructura, ¿no? En forma de T. Ok. Y ahí dice, bueno, uno de los mecanismos de acción de esto es que provocan inflamación, pues por inflamación. Los podemos usar como de un método de emergencia, un método anticonceptivo de emergencia. Entonces, ¿hasta qué día podemos colocar métodos anticonceptivos de emergencia conociendo ya la vida media del espermatozoide? ¿En las primeras horas? Bueno, eso es lo ideal, que acudieran inmediatamente, pero la mayoría luego no suelen acudir ¿Puede ser entre el primer día y el segundo? inmediatamente. Sí, eso es válido, pero ¿hasta qué cuál sería el límite? O sea, ¿Los 5 días?
Hasta 5 días. 72 horas. Sí, entonces no puede pasar de 5 días, obviamente, ¿no? Ya no sería útil. La siguiente diapositiva. Aquí, en cuanto a las indicaciones de la colocación, las podemos colocar después de haber completado 6 semanas del parto. El dispositivo que contiene levonorgestrel los podemos colocar inmediatamente posparto, así como que estamos mencionando. No hay ninguna contraindicación. La siguiente. Esa es la imagen de la técnica de la aplicación. Se coloca un espejo, se pinza el cérvix, se realiza una histerometría y en base a eso pues se mide qué tanto vas a introducir del aplicador para posteriormente insertar el dispositivo. La siguiente. Sus principales efectos adversos de su uso, bueno, sobre todo en el DIU de té de cobre, es el embarazo ectópico. Ajá, está muy relacionado. Que el dispositivo se pierdan, o sea, que se pierdan los hilos, o que no haya tenido cuidado al momento de colocarlo y que perforen el útero. Ujú. O que dispositivos, por su contenido hormonal, tenga cambios en sus ciclos menstruales, es decir, que ya no sea tan regular como antes lo era, puede provocar sangrados a mitad de su ciclo, que es por lo que más comúnmente acuden, o que tengan infecciones muy recurrentes, sobre todo con este tipo de dispositivos. Ok, la siguiente. Ahora, los anticonceptivos hormonales intramusculares, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la medroxiprogesterona, que viene en forma inyectable de 150 miligramos. Hay varios, los más comunes es que sean mensuales, pero hay uno, el de 150 miligramos, que se aplica cada 3 meses. Hay otro que, como el enantato de noretestosterona de 200 miligramos, que se aplica cada 2 meses. Aquí lo más recomendable es que usen en forma mensual. Los de 3 meses tardan mucho después para que vuelva la fertilidad. Es decir, tardan de 6 meses a 1 año para que puedan embarazarse. Mientras menos cantidad de hormonas contenga, pues el regreso a la fertilidad es mucho más rápido. La primera inyección, por ejemplo, se coloca dentro de los primeros 5 días. Ajá. Después, ¿dónde lo vamos a colocar? Pues puede ser en el músculo deltoides o en los glúteos. Ajá. Y se recomienda, como ya habíamos comentado, determinar la exclusión del embarazo antes de cada aplicación. La siguiente. Doctor, yo tengo una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Sí. Es que no quería interrumpirlo anteriormente, pero hablando del DIU, usted había mencionado que existe la posibilidad de que cuando se coloque le puedan como cortar de más a los hilitos para poderlo extraer en un futuro. En caso de que se corte de más y los hilitos, como usted mencionó, desaparezcan y queden en la cavidad, ¿qué procedimiento se ocuparía o cómo sería para extraerlo cuando la paciente lo necesite? Sí, caería en algo que se llama DIU traslocado. Hay que hacerle un ultrasonido para verificar dónde está colocado. Muchas veces lo quitamos en consultorio.
pero con una pinza especial, pero otras veces es imposible y hay que meterlas a quirófano bajo anestesia para poderlo extraer. O muchas veces usamos también un histeroscopio, ajá, para poderlo extraer. Por eso les digo que hay que darle seguimiento, citarlas a los 3 meses, 6 meses, después cada año. No hay que cortarlos muy pegaditos al orificio cervical porque siempre sucede lo mismo, se van hacia cavidad. O también luego los cortan, los dejan muy largos. La paciente luego va por incomodidad cuando se tienen relaciones sexuales. O sea, porque los hilos también, como es un cuerpo extraño en vagina, provocan muchas infecciones o infecciones cervicovaginales pues de repetición. Entonces, por eso luego van y uno opta por quitárselos, ¿no? Y darle tratamiento antimicótico, dependiendo de la clínica de la cervicovaginitis. Gracias, doctor. La siguiente diapositiva. La siguiente. Igual como todos los hormonales, los principales efectos adversos son los sangrados intramenstruales. Ajá. O lo que yo les decía, o sea, si usamos un método inyectable trimestral, ajá, sucede esto, ¿no? La anovulación prolongada tras el término. La paciente luego, al irse a retirar o al suspender el método de anticoncepción, espera embarazarse o porque encontró pareja estable inmediatamente. Esto no sucede así con los inyectables. Por eso, bueno, en lo particular yo no recomiendo los inyectables de depósito, que tiene, sobre todo por el gramaje, ¿no? De 150 miligramos o de 200. ¿Por qué sucede esto? Una de las principales contraindicaciones es el riesgo, bueno, está contraindicado pues en aquellos pacientes con trombosis o antecedentes o que tengan una insuficiencia venosa, ¿sale? O en cardiopatías, enfermedades cardiovasculares, etcétera. También en aquellas pacientes que tienen predisposición a tener insuficiencia en la obesidad, dislipidemias o que sean hipertensas. Y también aquí, como le mencionaba, adolescentes y menopausia. Sobre todo porque se relaciona también con la pérdida mineral ósea. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente. Ok, entonces vamos a hablar de las píldoras que también contienen progestina. Ajá. Ok. La siguiente diapositiva. Como ya hablamos de los métodos que contienen solo progestina, en este caso vamos a hablar de los combinados. Ajá, son todos aquellos que contienen tanto estrógeno como un progestágeno. Y actualmente son considerados los más efectivos. Ujú. Ok, la progestina, como ya habíamos comentado, lo que previene es la ovulación al suprimir la hormona luteinizante. Otro de sus mecanismos de acción es que espesa el moco cervical, por lo tanto retrasa el paso de los espermatozoides y vuelve al endometrio pues en un ambiente desfavorable para la implantación. El estrógeno, su mecanismo de acción es que va a bloquear también la ovulación al suprimir la FSH. El estrógeno estabiliza el endometrio, lo que proviene el sangrado intermenstrual. Por eso los métodos combinados son uno de los más eficaces, porque simulan el ciclo menstrual fisiológico. La siguiente diapositiva. Ok, los cambios, ahí puse un pequeño resumen de los cambios metabólicos
tras la ingesta de los anticonceptivos hormonales combinados. Por eso es que debe de dar un seguimiento, ¿no? A la paciente, a la usuaria, para ir checando sus triglicéridos, colesterol que normalmente se elevan. También hay un incremento en producción de los factores de coagulación. Hay que tener cuidado en aquellos pacientes que ya de por sí, o sobre todo en los cardiópatas, hay que ver específicamente en eso para no indicarlos. Contraindicaciones, pues obviamente están contraindicados en aquellos pacientes que tienen alguna patología agregada de las que ya mencionamos. La siguiente. Ok, entonces, en este caso, aquellos métodos que vienen combinados, siempre van a venir combinados, como ya les dije, con un estrógeno. En este caso es el etinil-estradiol, con un progestágeno, que puede ser levo, o puede ser dienogest, uno de los más nuevos, o puede ser drospirenona. Cada uno de estos tiene un mecanismo de acción diferente y se utilizan para ciertas usuarias con alguna que clínicamente ustedes consideren necesario. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los efectos secundarios del etinil-estradiol. Uno de los efectos secundarios sería la presencia de acné, porque eleva los andrógenos, porque tiene aumento de LDH y también uno de los efectos secundarios es que disminuye el HDL. El dienogest es específicamente un antiandrogénico. Igual aquí que la drospirenona. Estos medicamentos los utilizamos más específicamente para aquellos pacientes que tienen rasgos clínicos de un síndrome de ovario poliquístico, si tienen vello facial o en el dorso o en las piernas, o es un exceso, bueno, que tiene rasgos clínicos pues de síndrome de ovario poliquístico. La siguiente. La forma de administrarlo pues es diario. La mayoría trae 28 tabletas. Hay otras presentaciones en que trae 24. Hay unas presentaciones en que eso que les 24 vienen de colores. A ver si está en la siguiente diapositiva. La siguiente. Bueno, no, regrésate tantito. Sí, no viene, pero las que traen 28 tabletas, 24, trae la sustancia activa, y las otras 4 trae un placebo. A partir de que terminen las pastillas que están bien enumeradas, del 1 al 24, a partir de que terminen las 24 ya puede presentar su menstruación. Al terminar la caja de las 28 pastillas, inmediatamente al día siguiente, regle o no regle, deben de iniciar con una caja nueva. Hay que ser bien explícitos con estas indicaciones porque muchas veces se les olvida a la paciente y por eso ocurren embarazos. Ok, ¿cuándo debemos de iniciar el inicio? ¿Cuándo se debe de iniciar la toma de las pastillas? Obviamente, primero debemos de corroborar que no esté embarazada la paciente. Si ya corroboramos eso, se debe iniciar del 1º al 5º día. La siguiente. Los parches transdérmicos. Posee una capa interna de un hormonal y una capa externa resistente al agua. Se puede colocar en las
bueno, en las diferentes partes del cuerpo, en los glúteos, en la parte superior del brazo externo, en la parte inferior del abdomen. Normalmente trae un instructivo. Se le debe de orientar pues a la paciente aparte de que ustedes den esas indicaciones, de que verifique el instructivo para que corrobore bien en qué parte de la región anatómica se debe ir colocando los parches. Normalmente tiene que ser rotatorio. Los parches, esta caja trae 3. Debemos de colocar un parche por semana. Si se inicia en la colocación de los glúteos, el primer parche, el siguiente puede ser en el dorso. Ajá. Al término del tercer parche, es decir, de la tercera semana, es cuando puede venir la menstruación. Hay que explicarlo bien a la paciente. Entonces se coloca un parche por semana porque la acción hormonal de cada parche es de 9 días. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente. Ok. Eso es lo mismo que del condón femenino, que ya lo explicamos. La siguiente. Aquí, regresa tantito. Aquí lo pone como, lo puse porque igualmente viene, combinado. Ajá, viene combinado. Este es hormonal totalmente. El anillo transvaginal viene combinado con un estrógeno que siempre, la mayoría va a ser el etinilestradiol y un progestágeno. En este caso es el etonogestrel. Ajá, y viene en forma de anillo y se coloca vaginal. Siempre, siempre van a ser los días adecuados para colocarlo, los primeros 5 días de haber comenzado la menstruación. La siguiente. Ok, entonces los métodos anticonceptivos de emergencia se usan para la prevención del embarazo inmediatamente después de haber tenido coito. De preferencia, como su nombre lo dice, de emergencia, ¿no? De preferencia deben de, la usuaria debería de usar, si es sexualmente activa debe de usar un método definitivo, es decir, sea mensual o sea inyectable, oral. En el caso de que la relación se dio en una forma inesperada, o sea, pues sí se debe de usar estos métodos de emergencia. No los debemos de usar comúnmente porque luego se suele usar 2 a 3 veces al mes. Con cada uso pierde su eficacia, entonces no hay que considerarlo como un método frecuente, ¿no? Y igualmente, como en todo, su uso recomendado es dentro de los primeros 5, hasta los primeros 5 días, porque ya vimos que la vida media del espermatozoide está hasta 5 días. Obviamente, con cada día que pase va disminuyendo su eficacia. También hay que explicárselo a la paciente. No es lo mismo que acuda en las primeras 24 horas que acuda en las 72 horas. Ajá, con cada día que pase va disminuyendo su eficacia. Por lo tanto, si te llega la paciente al 4.º día de haber tenido una relación sexual, se lo puedes otorgar porque no podemos negarnos a otorgar un método anticonceptivo. Pero hay que explicarle que el porcentaje de efectividad ya es mínimo. La siguiente. Y tampoco, a ver, regresa tantito, tampoco hay que darlo como método para abortar, ¿no? Simplemente hay que explicarle a la paciente que evita la ovulación o la implantación. La siguiente. Ok, lo más común es que encontremos que usemos nada más en una sola presentación que viene un progestágeno. Pero también, ¿qué sucede? También podemos usar un método combinado, un estrógeno
de base, por ejemplo, etinilestradiol, que venga combinado con un progestágeno, en este caso como levonorgestrel. Esta combinación, al darla como un método de emergencia, la llamamos método de Yuspe. Ajá. En este caso, la ingestión debe ser en un término de 72 horas, posterior al coito, obviamente. Ajá. Y ya habíamos hablado que la podemos dar hasta 120 horas. Entonces, hay que dar la primera dosis en las primeras 12 horas. Ujú. Y en las siguientes 12 horas damos la segunda dosis. Obviamente, la diferencia es que, bueno, tiene más reacciones secundarias porque te da más náuseas, más vómitos, sobre todo porque viene combinado pues con el estrógeno. Es más tolerable cuando viene un solo hormonal, o sea, cuando viene solamente la progestina. Ok, bueno, hay una observación que si la mujer vomita en un lapso de 2 horas tras recibir la dosis, se suministra otra. Normalmente ya en cualquier farmacia la pueden encontrar en la única, bueno, con solo progestina, que es más tolerable. La siguiente diapositiva. ¿Ya? Ok, aquí está lo que yo les mencionaba, que solo progestágeno es ya es muy frecuente encontrarlo en cualquier tipo de farmacia. Es más difícil que usemos el método de Yuspe, porque al menos que no tengas nada ahí en donde estás y que solamente tengas esta caja, pues no hay que desaprovecharla, hay que evitar el embarazo. Ajá, y ya lo podemos dar, ¿no? Pero comúnmente vamos, tal y como dice aquí en esta diapositiva, lo podemos encontrar con un progestágeno solo. Ajá. Y normalmente viene de 0.75 miligramos de levonorgestrel cada pastilla. Hay varias presentaciones, pueden ser 2 pastillas o pueden ser una. Si encontramos, si recetamos la caja que trae 2 pastillas, ajá, pues hay que darla cada 12 horas. Y si encontramos la presentación que trae una sola dosis, pues mucho mejor. ¿Ok? La siguiente. Aquí han salido nuevos, fíjense, nuevos métodos anticonceptivos, ajá, los que llamamos antiprogestágenos y moduladores selectivos del receptor de progestágeno. Estos igualmente pues impiden la preparación del endometrio, ajá, sensibilizado previamente por el estrógeno para recibir el ovocito. Por ejemplo, aquí mencionamos como ejemplo la mifepristona, que también es otro, que es un antagonista a la progesterona. Su mecanismo de acción retrasa la ovulación y impide el desarrollo del endometrio secretor. Normalmente yo no les sugiero que lo prescriban, ¿no? Tenemos otros métodos igualmente de eficaces, más baratos, que la paciente lo puede conseguir sin ningún problema. La siguiente. Bien, terminamos con los hormonales hormonales y nos vamos con los métodos definitivos. ¿Cuándo vamos a realizar un método definitivo? Y hablando de definitivo, pues nos referimos a los quirúrgicos que ya no tienen vuelta para atrás, ¿no? O sea, si ya decidimos, de acuerdo a la paciente, a la historia clínica previamente que estamos realizando a la paciente y previo consentimiento, donde ella también decide que lo mejor es el procedimiento quirúrgico, bueno, dentro de las principales indicaciones es que la pareja, esté en edad fértil, pero también que ya no quiera, que ya tenga paridad satisfecha. Ujú. Y aquí, bueno, pusimos vida sexual activa, obviamente, ¿no? Pues no le vamos a hacer una OTB a una paciente de 50 años. Razones médicas, indicaciones médicas, donde están contraindicados embarazos, y aquí sobre todo aquí sí puede ser a cualquier edad, cuando ya se tenga una patología como retraso mental. ¿Por qué le hacemos
optamos por un método quirúrgico en aquellos pacientes con retraso mental? Porque la mayoría de ellas son víctimas de violaciones. Obviamente, la mayoría con embarazos no deseados. Entonces, por eso se opta a hacerles oclusión tubaria bilateral. Aquí sí, sin importar la edad. Contraindicaciones, al menos que esté cursando con alguna enfermedad pélvica inflamatoria o que tenga sospecha de embarazo. Ya saben que ante todo, primero una prueba de embarazo y luego platicamos en qué momento vamos a iniciar el método anticonceptivo y más aún si vamos a optar por un método definitivo quirúrgico, que tenga alguna patología como anemia. Bueno, pues eso ya es muy fácil de corregir, ¿no? ¿Alguna alteración? Bueno, la otra. Bueno, contraindicación, acá hablando del hombre que tenga criptorquidia o antecedentes de cirugía escrotal o testicular. La siguiente. Y bueno, en el caso de la mujer, vamos a hablar sobre la salpingectomía, que es un método que consiste en el corte de las trompas de falopio, impidiendo por lo tanto que el óvulo pase a la cavidad uterina. ¿Alguien sabe qué epónimo tiene la salpingectomía? Para darle un punto a favor. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. No Es que sabemos. no hablan, digan, no sé, doctor, y ya, pues ¿La digo yo. salpingoclasia? No, es diferente. Salpingectomía, ¿qué significa? A ver, para todo grupo. ¿Qué Hacer estoy? la discúlpeme. Vamos a extirpar una o ambas trompas de falopio. Ahí. Ajá. Bueno, sí, te lo valgo. ¿Alguien que me dijo antes de ti? ¿Quién habló? Yo, ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijiste? no, creo que me equivoqué, terminó. Había dicho la salpingoclasia, pero creo que no. Ah, ya, sí, es que me dijiste, pero no me dijiste el epónimo. Ya sabes que puede ser salpingectomía tipo Jaramillo, ¿no? Por ejemplo, si yo inventé la técnica, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué epónimo tiene? Bueno, entonces continúo. Ligadura de trompas. Obviamente aquí, pues es en el cual se obstruye el paso de óvulos al útero. Este ya no se realiza, ¿eh? Siempre ahora lo que debemos de hacer es cuando ligamos la trompa, o sea, la salpinge, tenemos que ligar y en automático cortar. El hecho solo de ligar anteriormente, antes de los 70 hasta antes de los 80, tenía un alto índice de embarazo, fíjense, porque un simple nudo se volvía a recanalizar la trompa. Ahora tenemos, a eso se llamaba tipo Pomeroy clásica, a la simple ligadura. Ahora ligamos y cortamos. ¿Cómo se llama? Se llama Pomeroy modificada. Y salpingotomía, más bien fimbriectomía, es en la cual extirpamos las trompas de falopio. ¿Cuál sería su epónimo de la fimbriectomía? ¿Sí o no? Entonces se llamaría tipo Kroner. La siguiente, bueno, la eficacia. Todos los métodos en forma general, los métodos hormonales, tienen una eficacia arriba del 95%. ¿Sí se acuerdan cuál era el método más eficaz? ¿El DIU? No, El condón Norte masculino. horario. El condón. no, menos el condón, ¿eh?
Los que yo les hormonales dije, combinados. exacto, recuerden que les dije, tienen la mayor eficacia, los hormonales combinados, y se prefieren mucho porque simulan un ciclo menstrual fisiológico, porque contiene tanto estrógeno como progestágeno. Entonces, los hormonales orales son los de los más eficaces con un 99%. En este caso, ningún método tiene su eficacia del 100%, quiero decirles. Entonces, la oclusión también les dan un 99% de eficacia. Cuando no se anuda bien, cuando no se corta, fíjense que luego llegan embarazadas de nuevo. Hay que tener mucho cuidado de realizar la técnica correctamente, porque si no, imagínense, capaz de que nos exijan que mantengamos al chamaco. La siguiente. Y ahí está la técnica. Hay varias técnicas, hay como 10 técnicas de cómo realizar una oclusión tubaria bilateral. En este caso, ¿cómo se llama la que se está realizando ahí? A ver si se acuerdan. ¿Una salpingectomía? Sí, pero su epónimo. Se los ¿De mencioné. Pomeroy? Pomeroy, ¿qué? ¿La clásica o la modificada? De Pomeroy modificada. Exactamente. Como ven ahí, se pinza el tercio proximal o medio de la salpinge. Se tracciona, se hace una ventana en el ligamento ancho. Primero se sutura. Si nada más ligamos, ¿cómo se llama? Pomeroy clásica, cuando nada más se liga. Ya no se hace, ya, por eso les digo, ya no se realiza. Cuando se liga y aparte se corta, como ustedes están viendo ahí, ¿cómo se llama? En la imagen que está a su Modificada. izquierda, que está con una tijera. Se llama Modificada. Pomeroy modificada. Y cuando se liga, corta y se corta todo el extremo medial de la salpinge, ¿cómo se llama? Ahí en la imagen que está a un lado de la tijera. La de Parkland. Claro. Esa es de Parkland. Cuando se liga, se corta y se extrae la parte medial de la salpinge, tal y como están viendo ahí. Ok, la siguiente diapositiva. Ahora vamos con nosotros los hombres. La vasectomía también antes se realizaba una técnica tradicional, en la cual se ligaban y seccionaban o bloqueaban los conductos deferentes a través de una pequeña incisión, es decir, se usaba bisturí. Pues ahora también lo que pasa es que usamos una pinza especial, que se llama como tijera, por eso se dice que sin bisturí, obviamente, pero debe existir un corte. Una tijera especial que se llama técnica de Delí. Esa es la que se utiliza actualmente. La siguiente diapositiva. Bueno, regrésate tantito porque aquí voy a hablar de algo que se llama ILE. Entonces, ¿en quiénes están contraindicados? ¿Quién me dice? La vasectomía. ¿Qué se les ocurre? ¿Sí hay alguien ahí o no? ¿Sí me escuchan o no? Sí, Sí, doctora, aquí aquí estamos. Sí, sí. Es que no hablan. Es que estamos En aquellos, analizando la pregunta, no se en enoje. aquellos- ahí les va, en aquellos que tengan, es que ya me tardé mucho, siento que ya se aburrieron, porque sí está larga la plática. Y porque ahorita viene lo más emocionante, las preguntas. Entonces,
En aquellos que tengan tumores, recuerden que tengan tumores en el escroto o algo más simple, sencillo, que tengan alteraciones en los factores de coagulación, no se les ocurra hacerle vasectomía a ese tipo de pacientes. O que tengan alguna otra contraindicación, pues si el hombre no tiene pareja o si no está 100% seguro, pues mejor no se lo haga, ¿no? Y la otra situación es que una vez que se realiza, su eficacia, igualmente lo quirúrgico tiene 99%, nunca se tiene el 100%. Tenemos que esperar cuánto tiempo entonces para que tengan relaciones o cuántas eyaculaciones. Había comentado 25. Exacto, exacto. Bueno, sí están poniendo atención. Y en tiempo, porque bien, si 5 años. si les preguntan a los hombres, sí, van a decir, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pues ya le preguntan, pues dígame a ver cuánto tiempo, cuándo se la realizaron, ¿no? Entonces, 3 meses. Entonces, la siguiente. Ahora fíjese que actualmente está, no sé, yo creo que escucharon, pero hay algo que se llama interrupción legal del embarazo. Ajá. Esto ya tiene varios años que se implementó y que se despenalizó en la Ciudad de México. Este es se refiere al servicio que se brinda de manera legal, segura y confidencial. Obviamente tiene que ser gratuita porque ya está pagando el gobierno. Ajá. A toda aquella mujer que decida abortar. Se les da un rango de tiempo, obviamente, ¿no? Aquí dice 12, pero pues esas las 13.6 semanas de gestación. Ajá. Normalmente se inició el primer estado que lo aprobó, pues, fue aquí en la Ciudad de México y ahorita ya se hizo constitucional, o sea, ya se despenalizó en automático a toda la República Mexicana. Porque cuando yo me formé como ginecólogo, llega una paciente abortando. Imagínense, 8 semanas, llega sangrando, abortando, y inmediatamente tenemos la indicación de que se le diera aviso al Ministerio Público. ¿Ustedes consideran que sea necesario eso? Cuando no sabemos si ya de por sí abortó en forma espontánea. Pudiera haberse provocado, pero pues eso no nos daba el derecho de llamar al Ministerio Público. Imagínense ustedes con el dolor, sangrando y aparte la policía encima de ustedes, ¿no? Por eso es que afortunadamente ya se despenalizó y la interrupción legal del embarazo ya es legal. ¿En quiénes? Obviamente tenemos ciertos. En toda aquella mujer que decida realizarlo. Tenía ciertas indicaciones específicas, claro, porque no, pues si se da en una violación el embarazo, pues obviamente la mujer con mucho más razón tiene derecho a abortar. O en aquellos embarazos que ponen en riesgo la vida de la mujer. O en el caso también en el que el feto presenta algunas malformaciones genéticas graves, incompatibles con la vida, ¿no? En incesto, obviamente también. Obviamente en aquella inseminación artificial no consentida. Es muy raro, ¿no? Porque pues ¿quién te va a inseminar si tú no estás de acuerdo? Pero créanme que sucede. La siguiente. Perfecto, viene lo más emocionante, preguntas. Yo creo que existen muchas, pero es un tema muy interesante y que lo van a ver ustedes diario en su práctica, ya como médicos pasantes o como médicos familiares. Porque es muy común, es casi la consulta del diario, que lleguen las pacientes con alguna pregunta o información en el cual ustedes tienen que dar consejería. Preguntas. Yo tengo una, doctor. A ver. Bueno, más que nada es como esta preocupación constante que existe, sobre todo entre las mujeres que buscan un método, es sobre el aumento de peso. Muchas prefieren, pues, evitar el uso de anticonceptivos, ya sean el DIU o algún método hormonal, por la Ajá. cuestión de la ganancia de peso. Entonces, cuando una paciente nos pregunte, pues, sobre algún método que puede utilizar que no le
que no le, que no le implique el subir de peso, ¿qué podríamos responder o cómo podríamos, pues, Bueno, que eso es simplemente una información falsa, popular, que es totalmente falso, que el anticonceptivo te aumente de peso. Les voy a comentar algo. Normalmente, antiguamente, los anticonceptivos tenían demasiado gramaje de la hormona que contenía este. Ajá. Había, por ejemplo, etilenistradiol que venía de 50 miligramos, microgramos, ¿no? Ahora ya los hay de 20 y son, de hecho, la mayoría, los más recientes, ya traen la mínima dosis efectiva, así se llaman. Anticonceptivos con una mínima dosis efectiva. ¿Qué significa? Que si anteriormente también las hacía, pero no es porque subieran de peso, es porque retienen líquidos. Ajá, eso es lo que hace en realidad el estrógeno. Retiene líquidos, pero ay, pues no se van a encharcar tanto como para aumenten 1 o 2 kilos de peso. Suben porque en realidad están comiendo demasiado, o sea, ninguna sustancia te va a subir de peso excepto que comas, ¿sale? De más. Y les comentaba que anteriormente el gramaje, como se estaba iniciando la época de los anticonceptivos, no sabíamos cuál era la dosis máxima. Por lo tanto, salieron anticonceptivos con mucha gramaje en cuanto a su hormona que esta contenía, por eso retenían ciertos líquidos. Ajá. Por eso la paciente sentía que engordaba, ¿no? Pero no. Es como les voy a comentar, cuando la mujer tiene este, su ovulación, sus mamas se ponen turgentes y sienten como que aumentan un poco más de busto, pero no es porque estén aumentando de peso, simplemente porque se están liberando ciertas hormonas que hacen que sus mamas se vuelvan más turgentes. Por eso las sienten un poco más crecidas. Ajá. Es igualmente aquí con la toma de los hormonales. No es que en realidad la hormona suba de peso. Ahorita como la mayoría tienen la mínima cantidad de esta hormona efectiva, ajá, ya no tienen ese efecto secundario de la retención de líquidos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si te dice la paciente, ¿me va a subir de peso? La respuesta es no. Va a subir de peso siempre y cuando coma de más, obviamente. ¿Ok? ok, doctor, gracias. ¿Preguntas? Sí, Yo, doctor, yo doctor. tengo una. Ay, Bueno, tú primero. no, tú hablaste primero. Bueno, gracias. Iba a preguntar, doctor, sobre, bueno, si tenía usted alguna noción o información sobre la fecha de salida de Basalgel aquí en México. Ajá. Fíjate que todavía no se ha puesto de acuerdo a la COFEPRIS para su introducción. Fíjate que en el ABC, y son los hospitales ahí súper privados y que la mayoría del personal que trabaja ahí son extranjeros. No sé si sabían eso. Lo pueden conseguir ahí, pero porque ellos se lo traen, pero en la COFEPRIS todavía no lo ha llegado a consentir su introducción aquí en el país. Ok, gracias. Y bueno, obviamente ya está próximo, ¿eh? No creo que tarde, porque todo esto es mercadotecnia, recuerden, ¿no? Todo lo que sea dinero le van a dar visto bueno. Las grandes farmacéuticas, que son multimillonarias, imagínense, seguramente ya no tardas. Recuerden que nuestro vecino país normalmente es el que decide, ¿no? Que es el de primer mundo, el millonario, y si sale allá, inmediatamente lo introduce acá. ¿Ok? La siguiente pregunta. Yo, doctor, en caso de que nos llegue una paciente menor de edad, ¿tenemos que pedir algún consentimiento informado para avisando a sus padres o ella puede adquirir cualquier método anticonceptivo de su elección sin tener Y recuerden, alguna... chicos, ¿quién decide su cuerpo? Ya somos, así sea una chica de 14, 15 años,
No van a traer a su mamá, recuerden, la consejería se le da a ella. Si está solicitando un método, se le debe de otorgar. Excepto cuando la paciente llegue embarazada y es menor de edad, sí estamos obligados a llamar a los padres, ¿no? Pero si te llega una chica de 14 años, 15 años solicitando consejería, se la deben de otorgar sin ningún problema. Porque precisamente los embarazos no deseados se dan porque los padres no permiten o están muy a la antigua. En mi época así se consideraba, ¿no? O sea, cuidadito y salgas embarazada. Mamá, quiero usar un método, te tachaban de que andabas en la vida alegre, no sé, anteriormente así le llamaban, ¿no? Entonces, no. Hay que quitarnos ya de eso, ¿no? O más bien hay que ayudar a las chicas a que usen métodos anticonceptivos. Hay chicas, por ejemplo, aquí hicimos un estudio en Nezahualcóyotl, en Nueva York. Entonces, las chicas ahí a los 11 años inician la vida sexual. Imagínense, niñas de 11 años teniendo hijos, niñas de 12 años teniendo hijos. El embarazo adolescente es un factor de riesgo para la muerte, para que tengan la mortalidad materna. ¿Cómo ven? Muchas gracias, doctor. La siguiente. ¿Ya no hay preguntas? Parece que no, doctor. Ah, qué bueno, entendieron todo entonces. No tienen ninguna pregunta. Preguntas de examen. A ver, ahí les van. Las preguntas de examen que normalmente hago sobre este tema, obviamente los porcentajes de efectividad de los orales, de los inyectables. Contraindicaciones es otra pregunta de examen. ¿En quiénes están contraindicados? ¿Qué otra pregunta? A ver, ahí yo les voy a hacer una pregunta. En el caso de que me llegue una paciente con cáncer cervicuterino, ¿está indicado o contraindicado el uso de hormonales? Contraindicado, ¿no? Contraindicado. Contraindicado. ¿Y estamos seguros? ¿Y si yo les digo que no? Cáncer cervical, ¿eh? Cáncer cervical. Porque el cáncer de endometrio es otra cosa. Pero Pero como por- cáncer cervicuterino no está contraindicado porque no es hormonodependiente. Y había mucha confusión ahí, o hay mucha confusión, ¿eh? Porque nomás hablamos de cáncer y, uy, contraindicado. No, pero no, la verdad es que no. y de hecho, ¿Cómo ven? doctor, bueno, yo estaba leyendo para el tema y hay unas bibliografías que mencionan como cáncer en general y no especifican que ese no. Ah, por eso les dije, pues es una pregunta para agarrarlos a ustedes para ver si habían leído o no. O sea, hay que leer muy profundamente el tema en específico y en general por lógica, ¿no? Todo cáncer hormonodependiente obviamente está contraindicado, ¿cierto? Como el cáncer de mama, cáncer de ovario, y aparte hay ciertas especificaciones, ¿eh? No crean que así tan en absoluto. Cáncer de endometrio, si hay un cáncer de hígado, obviamente. ¿Por qué en el cáncer de hígado? A ver, digan, cuéntenme. Por el metabolismo, ¿no? Claro, porque ahí se metaboliza, obviamente. Entonces, por eso no hay que darles hormonas. Ok, entonces, recuerden que el estrógeno promueve la mitosis celular, por eso es que no debemos de darlo, ¿no? Si ya de por sí en el cáncer está la mitosis acelerada y ustedes van y le dan estrógeno, pues lo que único que hacen es que exacerban o hacen que el tumor crezca más rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces si ya no hay preguntas, ya nos echamos mucho tiempo platicando.
Nos vemos, ¿qué día? El martes, doctor. El día El martes. martes, doctor. Ok, entonces el martes a las 14 horas. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, nos vemos el martes. Cuídense, buena tarde. Doctor. Buena tarde. Igualmente, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Sí, Doctor, ¿puedo hablar con Sí. usted en privado? sí, Ok, gracias. ¿de qué? Bye. Hasta luego, doctor. Hasta luego.